Martínez y Torres y nos encontramos en la ciudad de Puebla para hacer la presentación de mi participación con una conferencia que se llama El Chile en Nogada, Gloria Nacional, su historia y sus leyendas. Es importante para mí esta presentación, por lo que agradezco muchísimo a la Secretaría de Turismo la invitación a participar en este coloquio de los 200 años del Chile en Nogada. ¿Por qué es importante? Porque me interesa difundir el patrimonio culinario que por siglos ha tenido la ciudad de Puebla. Me interesa compartir mis experiencias y conocimientos con las personas que nos van a ver afortunadamente en todo el país y sobre todo porque es un tema que he trabajado por muchísimos años. Soy investigadora, soy fotógrafa, soy coleccionista, soy esposa, madre, abuela, bisabuela. Por consiguiente, mi experiencia en la cocina es muy amplia, porque aparte de todo, soy tragona. Y esto significa que en mi afán de presentar lo mejor de la gastronomía de Puebla, me he dedicado a investigar por muchos años, no solamente lo que se come, de dónde viene, cómo se prepara, sino también el tema de las buenas maneras en la mesa, el tema de la importancia de los utensilios culinarios, el trabajo de las cocineras y sobre todo siempre empiezo por los productores, a dónde los busco, cuál es la temporada, qué es lo que se está cultivando, qué está llegando a los mercados y a partir de ahí construir los menús de cada día o de las fiestas en especial. Muy bien. Hablaré del chile en nogada y su tradición, su historia, sus leyendas y su persistencia como un platillo emblemático de nuestra culinaria nacional. Empezaré por los recetarios impresos del siglo XIX, después los recetarios manuscritos del siglo XX. Más adelante hablaré de cómo se inició la leyenda del chile en nogada. Volveré a los recetarios, pero ya del siglo XX y el siglo XXI, así como la búsqueda que he realizado en el Archivo Municipal de la ciudad de Puebla para encontrar datos acerca de cierto o no que los chiles en nogada se los sirvieron Agustín de Iturbide el 28 de agosto de 1821. Ya les comentaré qué es lo que he investigado y qué es lo que he encontrado. También hablaré de los chiles en nogada en un lugar emblemático de la ciudad de Puebla, que es Calpan. Por supuesto que hay otros lugares donde los ingredientes se están cultivando afortunadamente con muy buenos resultados, pero en este caso, por varias razones, tengo ya rato investigando y trabajando los ingredientes de Calpan. También hablaré de las recetas familiares, aquellas recetas que se guardan con celo y que no siempre se comparten, y que el decir de todos nosotros, quienes nuestra mamá hizo chiles en nogada, es que los mejores los hacía mi mamá. Y también hablaré del consumo de los chiles en nogada en los restaurantes. Para nosotros es muy importante que haya esta asistencia, esta presencia de personas que visitan Puebla, que tienen el interés de venir cada año a consumir los chiles en nogada que se están elaborando en las cocinas de los restaurantes. Les presentaré fotografías de estos chiles para que ustedes vean pues cada estilo y cada manera que tienen los restaurantes de presentarlos, no solamente en la vajilla que usan, sino también la manera como los visten, cómo los adornan, cómo los presentan. Muy bien. Para toda investigación siempre tengo mis fuentes, o las fuentes que son de todos, pero que finalmente las que a mí me funcionan y son las siguientes: el Archivo General Municipal de Puebla,
La Fototeca Lorenzo Becerril, asociación civil fundada en 1995, con un acervo fotográfico que resguarda imágenes de 1849 a 1980. Cocina Cinco Fuegos, que inicié este proyecto de investigación en el año de 2014 y que comprende una colección de más de 40,000 utensilios entre cocina y comedor, y también libros, folletos, fotografías y demás. Los campos de cultivo, como ya lo había mencionado, periódicamente hago visitas a diferentes ciudades y pueblos del estado de Puebla para conocer qué se está cultivando, qué se está cosechando. También los mercados. Soy asidua a los mercados, grandes, chiquitos, del interior del estado, de la ciudad de Puebla, de los barrios, de las colonias, porque ahí es donde llega lo que se cultiva y es el lugar de abastecimiento para las cocineras. También hablaré de las cocinas de la ciudad. Sabemos que Puebla, al ser patrimonio inmaterial, su cocina, no solamente eso, sino también cuenta con una serie de edificios muy importantes con cocinas como la cocina de Santa Rosa, la cocina del Museo de Santa Mónica, del Museo Amparo, la Casa de las Diligencias, Soybuap, la Casa del Obispo, en la cual uno va a conocer la grandeza de esas cocinas, en mayoría cubiertas con azulejos de Talavera. Hay una gran historia ahí, por consiguiente, mi recurrencia a las visitas a las cocinas son frecuentes. También hablaré de las cocineras. Cocineras que conocí de familia fueron mis dos abuelas. Las dos guisaban muy rico, eran muy buenas anfitrionas y sobre todo eran muy buenas maestras. Si uno quería aprender hacer cualquier platillo, solo tenía que preguntar: abuela, ¿qué día vas a hacer tamales, galletas, fideo seco? Y ellas te invitaban a que fueras a su cocina y te enseñaban paso a paso cómo elaborar los guisos que tú querías aprender a hacer. También hablaré de los restaurantes, como ya mencioné, toda aquella derrama económica que nosotros recibimos en los meses de julio, agosto y hasta septiembre es muy importante para la ciudad, ya que los restaurantes han hecho una gran inversión en sus instalaciones, en la preparación y actualización de conocimientos de sus chefs, cocineros, mayoras, en la preparación del personal de sala y sobre todo en sus instalaciones, pero más que nada en el compromiso de elaborar sus productos con los mejores ingredientes. Los recetarios impresos con recetas del siglo XIX son varios. Afortunadamente es amplia la colección que en Cocina Cinco Fuegos tenemos acerca de ellos, pero les quiero decir que en estos recetarios del siglo XIX lo que vamos a encontrar es el chile relleno y la nogada por separado. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a encontrar chiles rellenos, calabazas rellenas, pescado relleno, vamos a encontrar cebollas rellenas y por otro lado vamos a encontrar nogada. Sí, la nogada, pero para pescado, para empanadas, para gallina. Estos dos guisos, por un lado los chiles y por el otro lado la nogada, la vamos a ver aparecer en, por ejemplo, el recetario llamado Novísimo Arte de Cocina, 1831, donde viene una receta con chiles rellenos en nogada de nueces. ¿Por qué la aclaración de nogada de nueces? La nogada se convirtió en un término general, no necesariamente comprendía que fuera de nueces. La nogada también se hacía de almendras, era una nogada de nueces cuando se aclaraba que era en la temporada de la cosecha de la nuez de Castilla.
También vamos a encontrar en el diccionario de cocina, en las ediciones que iniciaron de 1831 a 1899, diversas recetas. Afortunadamente he tenido la suerte de poder adquirir varios ejemplares, por consiguiente hago cotejos acerca si hubo cambio en las ediciones. Algunas veces están en un papel mejor, otras no, algunas veces están empastados, otras no, pero sí los busco, las personas saben que los colecciono, que los compro, algunas veces me los regalan y he podido hacer una investigación amplia en este tipo de recetarios. La cocinera poblana, el libro emblemático de la ciudad de Puebla, y no solamente de la ciudad de Puebla, a nivel nacional. Fue el primer recetario que se hizo en provincia y que este libro, la primera edición es de 1877. Narciso Basol es el editor. Lo que él hizo fue convocar a las familias poblanas para que aportaran sus recetas y a partir de ahí construir este libro de la cocinera poblana. Vamos a encontrar muchísimas recetas de cocina española, vamos a encontrar algunas recetas de cocina mexicana, desafortunadamente muy pocas, pero lo que vamos a ver es una gran cantidad de postres, de dulces, de pasteles. ¿Por qué? Porque en Puebla, gracias a que siempre tuvimos trigo, maíz, caña de azúcar, miel de abeja, y la construcción del dulce es desde principio del virreinato en la ciudad de Puebla. Por consiguiente, este libro tiene muchísimas recetas de dulces, incluso de bebidas. También tenemos el Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario de 1899, y este diccionario ya tiene la receta de chiles rellenos en nogada o nogada para chiles rellenos. Todavía el concepto de chile en nogada no existe. Siglo XX. Para siglo XX lo que vamos a encontrar es una serie de recetarios domésticos, manuscritos, en donde diversas mujeres han copiado literalmente recetas de los libros para hacer su cuaderno de recetas. Y cuaderno porque en este sentido sí eran estos cuadernos en formato vertical, pasta dura, hoja rayada, en donde las mujeres escribían con mucho esmero. Mi abuela, Aurora Monterrubio, ella hizo un recetario a partir de 1920 y el decir de mis tíos, o sea de sus hijos, era que mejor prestaba su Biblia que su recetario. No se lo compartía a nadie y sí lo llevaba a muchísimos lugares porque ella acostumbraba, sí intercambiaba recetas, sí solicitaba recetas, pero no perdía oportunidad de, como la vemos en la fotografía, con recetario en mano, de salir a buscar nuevas recetas. Era excelente cocinera. En esta colección de acervo que tenemos en Cocina Cinco Fuegos, tenemos una gran colección de recetarios manuscritos que he adquirido, como comentaba, en la Plazuela de los Sapos, en los bazares, en las tiendas, o algunos que me han obsequiado. Aquí encontramos en el recetario de Adela de la Castilla unos chiles rellenos de 1940 y unas calabacitas en nogada que son copia de lo que ya les había mencionado, de los recetarios del siglo XIX. El recetario de Amparo Gómez va a ser el primer recetario donde ya indica la receta de los chiles en nogada como la conoceríamos el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que ya hace una separación entre los ingredientes y la manera de hacerse.
Recuerden que generalmente en las recetas se combinaba los pasos entre ingredientes y modos de preparar el platillo. Amparo Gómez ya separa. Llegamos al tema que nos ha convocado en este coloquio de los 200 años del chile en nogada. El inicio de la leyenda. Toda leyenda se ha formado de alguna manera. Nuestra obligación, preocupación, interés es conocer qué se dice de cada platillo, por qué se dice, a partir de cuándo se empieza a decir, y es que he realizado esta investigación. ¿Quién es el primer escritor que publica una leyenda sobre los chiles en nogada? Es Carlos de Gante, en 1929, y en un libro llamado Por Tierras Nacionales. Este libro habla de sus diferentes visitas a estados de la República que a él le interesaba conocer, y dice algunos detalles importantes como su arquitectura, su gente y sobre todo su gastronomía. Después tenemos a Melitón Salazar Monroy, en 1945, un editor que hizo varios libros muy atractivos sobre la ciudad de Puebla, Casa de Alfeñique, Museo Bello, Talavera y demás, y él publica su libro en 1945, al que le titula La cocina poblana y los guisos de sus religiosas. Después tenemos a Artemio del Valle Arizpe, que en 1951 publica un artículo en un periódico de la Ciudad de México llamado Sala de Tapices, en donde él habla de esta receta, que ya les comentaré qué es lo que dice. Y por último menciono a Antonio de Ana Salmerón, que en 1986 escribe 3 tomos de las cosas de Puebla, entre los cuales habla ampliamente de la gastronomía poblana, obvio de los chiles en nogada, y ahí es donde él habla de la receta. Hablaba de la leyenda de Carlos de Gante, que publica en 1929. Hasta antes de este año, desconozco si había algún texto escrito, ya sea en un periódico, ya sea en un folleto, en una revista. Este es un libro que ustedes ven la portada aquí, Imprenta Gante. Él mismo hizo su libro, él mismo lo editó, lo pagó y demás. La historia que él cuenta es que el 28 de agosto de 1821, estando unos militares en la ciudad de Puebla, unas damas poblanas, así lo menciona, damas poblanas, muy interesadas en festejar a estos militares, preparan un platillo que por primera vez se va a dar a conocer, que son los chiles en nogada. Dicen que hace unos chiles rellenos corrientes, o sea, más que corrientes, yo diría acostumbrados o tradicionales, los ponen en un platón, los cubren con nogada y es cuando les ponen perejil y granada. Mandan llamar a estos militares y se dice que en la calle de Misieses y Victoria, que es exactamente la 3 Poniente, esquina con la 5 Sur, contraesquina de la iglesia de San Agustín, en un amplio corredor, ahí ponen una mesa y les ofrecen esta comida. Es la primera vez. Pero también las damas poblanas preparan un platón y se los llevan a los frailes de San Agustín por ser el día de su patrono. Aunque dicen que en este transcurso van por diferentes calles llevando este platón con estos chiles en nogada, y que la gente se acercaba y les decía, ¿qué cosa es? Pues un platillo nuevo, un platillo que he preparado. Esta dama decía cómo lo había creado y cómo le había llamado.
llega al convento, lo entrega, y lo interesante es que, como las leyendas dicen y cuentan, si estamos hablando que las damas vivían en la contraesquina del convento, no entiendo cómo es que se dieron su vuelta por la verbena del día de San Agustín, y estuvieron mostrando sus chiles. La leyenda cuenta que para en la tarde-noche, en la verbena, ya había varios platillos que estaban degustando los paseantes en esta verbena de los chiles en nogada. Nada más nos ponemos a pensar cuántas horas se necesitan, no solamente para preparar los chiles, sino también para buscar los ingredientes y demás. Pero como toda leyenda, pues esto es lo que dice, que a la tarde-noche, ya había en la verbena platones con los chiles en nogada. Y que a partir de ahí es que el 28 de agosto en todas las casas poblanas se comen chiles en nogada en honor a, básicamente, a San Agustín. De Gante no dice que los chiles se los sirvieron a Agustín de Iturbide. De Gante dice que se los sirvieron a unos militares. Después tenemos a Melitón Salazar Monroy, que en 1945 hace un recetario con los guisos de las religiosas de diferentes conventos. Él dice que en la preparación de este libro acudió a la búsqueda de los documentos de las recetas de los conventos, y que de ahí es donde sacó la receta de los chiles en nogada, básicamente de las monjas de Santa Teresa. No hay otro autor que se refiera a la leyenda que hable de que los chiles poblanos salieron de las religiosas del convento de Santa Teresa. Y pues ese libro que mayor difusión ha tenido ha sido un libro que incluso se consigue en los puestos de periódico alrededor del Zócalo, porque se hizo un gran tiraje, y bueno, ahí nos damos cuenta que es una leyenda diferente la que dice Salazar Monroy de la que decía de Gante. Después tenemos a Artemio del Valle Arizpe, que en 1951 publica este artículo sobre los chiles en nogada. Él lo que hace es retomar la leyenda de Gante y hace algunos cambios. Me imagino yo, para hacerlo más atractivo. Ya no habla de las damas poblanas, sino habla de 3 doncellas. Y no dice que fue para 2 militares, sino habla que ahora son 3 gallardos militares, y dice que son sus novios. En este caso, su historia ahora dice que estas doncellas prepararon los chiles para los 3 gallardos militares. También dice que llevaron los platillos, este platillo al convento de San Agustín, y omite que los platones anduvieran circulando con chiles en nogada por la verbena. Pero es interesante lo que sí dice. Él pide que las autoridades coloquen una placa, ya sea de mármol o bronce, en la esquina de la casa donde salieron por primera vez los chiles en nogada, que ya había mencionado que es en la contraesquina de la iglesia de San Agustín, para que la gente sepa que de ese lugar salieron los chiles en nogada, lo mejor, la luminaria de la cocina poblana. Más adelante, ya estamos hablando del año de 1986, Antonio de Ana Salmerón habla un poco de la llegada de Agustín de Iturbide, y sobre todo del que él investiga, y eso es cierto,
que cuando las personalidades importantes llegaban a la ciudad de Puebla, llámese virreyes, obispos, gobernantes, eran de los conventos de las monjas donde salían los platillos. Y él menciona básicamente dos conventos, el de Santa Clara y el de Santa Rosa. Y dice que de uno de ellos, sin aclarar cuál, es que salió el guiso de los chiles en nogada. También menciona, y lo remarco, porque él escribe diciendo, la tradición, quiere decir que ya era algo que se contaba, ya era algo que se decía, ya era una tradición, que la comida le fue ofrecida al generalísimo. Los chiles en nogada, en su aderezo, llevaban los colores de la bandera nacional, el blanco de la nogada, el verde del perejil y el rojo los granos de granada. Hasta ahorita esta es la leyenda que cubre entre los años 1951 y 1986 la leyenda. A partir de 1986 y a la fecha, sí quiero decirles que ha habido muchísimas publicaciones, autores que en un texto breve o extenso siguen afirmando que los chiles se les sirvieron a Agustín de Iturbide el 28 de agosto de 1821. Bueno, continuando con este hilo, diríamos ahora, sí sabemos que los chiles en nogada es uno de los platos más representativos de la culinaria poblana. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. En 1938 se hace un banquete a Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla en ese entonces, y afortunadamente en Cocina Cinco Fuegos contamos con el menú. Este menú que estoy presentando habla de que de plato fuerte se sirvió en este banquete mole de guajolote, chiles rellenos en nogada y frijoles refritos con totopos. Si estamos viendo que en el gabinete de Ávila Camacho y quienes se encargan de prepararlo, este banquete, todavía hay la idea de que los chiles rellenos en nogada así se presentan. No estamos hablando de chiles en nogada. Muy interesante esta invitación, ya estamos hablando de un nacionalismo, ya estamos hablando de que ya no son temas europeos con los que se presentan las invitaciones, estamos hablando de una mujer de una vestida como teguana, que ofrece frutos y que lleva un recipiente de barro, y en este caso ya es la presentación de su tema. Y una tarjetita adicional que aquí no puse decía que se suplicaba a los asistentes al banquete que se abstuvieran de decir discursos, algo así como que el gobernador quería comer a gusto sin que lo estuvieran interrumpiendo. Después tenemos varias publicaciones, como La cocinera poblana, 1950, con la autora Ciudad de México, Teresa Calleja, Gloria Sexto, que es la portada. Ya tenemos a una china poblana con una cocina de Talavera. Después tenemos a Josefina Velázquez de León, que en sus libros sobre Puebla y en estos folletos o revistas también incluye la receta de los chiles en nogada. Tenemos Puebla y su cocina, 1971, del Centro Benéfico de Mayorazgo. Este libro fue realizado más o menos a la manera de La cocinera poblana. El Centro Benéfico pidió recetas a varias familias de la ciudad de Puebla y las proporcionaron de manera muy generosa porque sabían que todos los ingresos que se obtuvieran por la venta de este libro era para el Centro Benéfico, que a la fecha sigue funcionando. Incluso en el año de
2019 se hizo la 5ª reedición de este libro, en el cual me invitaron a participar, ahora con un tema de mesas poblanas. Bueno, aquí encuentran la receta de los chiles en nogada, igual que en el libro Excelencia en la Cocina, de 1990, que edita el Patronato de la Universidad Iberoamericana de Puebla, exactamente con el mismo diseño: solicitar a las familias recetas del chile en nogada. Estamos en el siglo XXI. Ya pasó siglo XIX, siglo XX, entramos a siglo XXI. ¿Qué pasa con el chile en nogada en el siglo XXI? Pues inicialmente continuamos con recetas en los libros, estamos hablando de autores poblanos, con leyenda o sin leyenda. Estamos hablando ahora de los ingredientes de temporada en Calpan y la continuación de la leyenda. O sea, una leyenda que inicia en el siglo XX va a continuar en el siglo XXI y hoy nos convoca en los 200 años del chile, la leyenda del chile en nogada. Vamos a tener recetas del chile en el libro de la familia de Consuelo y Concepción Hermida. También el chile en nogada, un libro que en 2014 hace María Elsa Hernández Martínez, en el cual hace una investigación de en cuántos libros se ha publicado la receta, en cuántos libros ha aparecido la leyenda, y hace su propia versión de chiles en nogada y con fotografías. Este es mi libro. La gula, la gala y la golosina, comer a la poblana, que edité en el año de 2016 y, por supuesto, siendo uno de los platillos emblemáticos, el chile en nogada junto con el mole poblano, es que lo he incluido. Ustedes ven la receta, perdón, la leyenda y la receta también aparece, pero sobre todo una fotografía muy representativa de lo que para nosotros en familia es comer chile en nogada, con un vino blanco, con pan blanco, en un entorno muy agradable, y que de alguna manera quise que armonizara con la portada del libro. El libro de La cocina en Puebla de Ricardo Moreno Botello en 2017, él también hace una revisión de la receta de los chiles en nogada que aparecen en el libro de La cocinera poblana. Lo hace a manera de elogio, a manera de ponderar la importancia de cómo una receta tan compleja ha permeado muchos ambientes culinarios, y no solo eso, perdura a la fecha. A continuación voy a hablar acerca de todas las preguntas que yo me hice. ¿Qué tan cierto era que estos chiles se habían servido a Agustín de Iturbide o a sus militares, o que lo habían preparado las damas poblanas o las doncellas o las religiosas? Esto, cuando ya estamos hablando de una leyenda que tiene más de un siglo, es difícil encontrar, no difícil, pero sí no es sencillo encontrar elementos que o nos digan que sí es cierta esta historia o que no es cierto. Aquí no se trata de que porque se cuenta está bien o está mal, o porque sí es cierto o no. Sencillamente mi interés era llegar más allá de que los chiles en nogada y su prestigio y su importancia se basaran en una leyenda. ¿Qué es lo que hice? Bueno, primero quise saber sobre las visitas de Agustín de Iturbide a Puebla. Por consiguiente, acudí al Archivo General Municipal de Puebla, y ahí, en actas de cabildo
libros de cuentas, ordenanzas de gremios y oficios, y en menús para comidas es que empecé a investigar. ¿Qué es el Archivo Municipal de Puebla? Es uno de los repositorios más importantes de México en calidad y cantidad de documentos, ya que desde 1532 y a la fecha, estamos hablando de 2021, conserva los documentos que se han generado en el gobierno municipal. Es un archivo muy completo porque también el clima de Puebla ha ayudado a que estos documentos se conserven en buen estado. Está perfectamente catalogado, se pueden consultar sin ningún problema, es muy fácil el acceso a las instalaciones. Y bueno, sí tengo que decir que en el año de 2015 el archivo quedó inscrito por la UNESCO como Memoria del Mundo, América Latina y el Caribe. Esto habla del gran valor que se le ha dado por parte de la UNESCO al archivo. ¿Cómo inició este archivo? Con la fundación de la ciudad en 1532, la corona española pidió que en toda ciudad americana hubiera un resguardo de todos los documentos que se generaban en la ciudad. Para esto, el Cabildo lo que hizo fue comprar un libro. Empezaron con un libro que se llama Actas de Cabildo, y este libro se guardó en un arca de 3 llaves. Era tan importante que cada personaje tenía una llave para abrir esta arca. Quiere decir que si los 3 no estaban al mismo tiempo, esta arca no se abría. Y la colocaron en la sala capitular, hoy llamaríamos Salón de Cabildos. A partir de este inicio de resguardo de documentos es que el Archivo General Municipal de Puebla ha permitido, en mi caso, que pueda realizar esta investigación sobre banquetes. Inicié en la consulta del archivo en siglo XIX, después XVIII, después XVII. Fui de adelante para atrás. ¿Cuál era la razón? Pues como ustedes saben, la paleografía de los documentos no siempre es fácil de leer, y sin ser paleógrafa, lo que hice fue empezar a leer documentos del siglo XIX para que pudiera entenderlos del XVIII y después del XVII. Así es como he conformado una investigación muy amplia de los banquetes que se ofrecían a los virreyes cuando venían a la ciudad de Puebla, a los obispos, y por consiguiente, pues la continuación es Agustín de Iturbide como emperador de México. Y estaba segura de que iba a encontrar la información que yo necesitaba para saber acerca de lo cierto o no de esta leyenda. Hay un buen catálogo, ya lo había mencionado, y la misma entre información que ofrece el personal muy calificado del archivo que te informa, y entre la intuición y entre los documentos que uno va encontrando, me di cuenta que esto que ya había mencionado, las actas de cabildo, los libros de cuentas y las ordenanzas de gremios y oficios me iban a dar la respuesta a las preguntas con las que yo llegué al archivo. Desde los años de 1582 y hasta 1850, a lo largo de varios años, es que he conformado un archivo con la información que yo considero que es sobresaliente, básicamente sobre la alimentación. Ahí está todo: el trigo, el maíz, el vino, las carnes, los pescados, las tiendas. Todo lo que entraba y salía en la ciudad está registrado en los documentos que hay en el archivo, no hay pierde. ¿Cuál era mi interés? Pues básicamente saber acerca del banquete que en el Palacio Arzobispal
se le sirvió al emperador Agustín de Iturbide en el año de 1821. ¿Y qué fue lo que encontré? Que Agustín de Iturbide vino el 5 de agosto, estaba aquí desde el 2 de agosto y hasta el 5 de agosto en la ciudad de Puebla, no el 28 de agosto. Que en esta comida, ¿qué se le sirvió? Pues todo lo que eran los manjares de la época, pero no los chiles en nogada. Ahora, ¿cómo lo sé? Estoy presentando en esta diapositiva uno de los documentos, expedientes, en donde se hace una relación de la fecha en que viene Agustín de Iturbide a la ciudad de Puebla y también qué es lo que se consume. Aclaro, no hay un menú, no podemos saber qué se sirvió de comida, pero sí hago una presentación de los ingredientes que se compraron para este banquete del 5 de agosto de 1821. Y quienes son cocineros, quienes son expertos en las artes de la cocina, en las compras, tan solo en un mandado diario que uno hace para una casa, para que tengan una idea, se compró 1,5 arroba de jamón de Toluca, una ternera, 2 cochinitos, 3 carneros, 3 docenas de pollos, 1 docena de gallinas, 3 docenas de pichones, 1,5 arroba de bacalao, 12 sartas de bobos, 3 sartas de mojarra, carne de puerco, 11 docenas de chorizo y, por supuesto, el infaltable vino de la comida. ¿De qué estamos hablando? De una serie de alimentos que comprenden carne, pescado, carne de puerco, carne de res, y la cantidad nos da una idea que este banquete fue mínimo para 100 personas. Dentro de esta misma lista de provisiones, como se le llamaba en los documentos, también vamos a encontrar una arroba de manteca y ya lo demás viene enumerado sin decir cantidades. Huevos, aceite, queso, arroz, garbanzo, azafrán, pan para las mesas, harina, recaudo de la plaza y fruta, conserva estamos hablando de mermeladas, azúcar, canela y pasas. Con varios amigos chefs y cocineros hemos dilucidado que si nosotros sabemos los ingredientes que se emplearon o que se compraron, quizás podríamos organizar un tipo de menú. ¿Qué fue lo que se sirvió? Claro, conociendo la época, conociendo las técnicas culinarias, conociendo la capacidad de los cocineros o las cocineras, y más o menos hablábamos de que podríamos elaborar un cierto menú. Pero en esta misma investigación, en un documento del año de 1804, encontré qué era lo que se servía ya enunciado como menú. Hasta ahora es el primer menú que he encontrado como tal. Antes de eso siempre va a haber una lista de provisiones o ingredientes, pero no lo que se va a servir. Y pues miren, hay algo que se llama principios. ¿Qué son los principios? Pues ahora diríamos que la botana. ¿Qué es la botana? Butifarras, aceitunas, sevillanas, hasta ahorita no sé qué son las sevillanas, e higaditos. Después tenemos sopa, no menciona qué tipo de sopa. Después tenemos guisados. La variedad de guisados, nada más escuchen: pipián, pollo, ternera claveteada, clemole, patitos, costillitas, menudo, chiles rellenos, calabacitas rellenas, ternera estacada, pollas, menudencias, albóndigas, lengua claveteada, gallina en puchero con verduras, fritura
de costillitas. Y tenemos también ensalada cruda y ensalada cocida. Y tenemos asados y estofados de pollo, carnero, galantina, los frijoles del día, postres y dulces. Este menú nos da una idea de la importancia de la culinaria poblana desde siglos atrás. O sea, conformar este menú estamos hablando de ingredientes y estamos hablando de técnicas culinarias que no cualquiera podría saber o conocer. Estamos hablando de espacios amplios para poder preparar este tipo de platillos o guisos. Estamos hablando de gente que no solamente eran los principales como los cocineros, ayudantes de cocineros, pasteleros, confiteros, sino también las galopinas, las molenderas que llegaban a las casas para moler en el metate todo lo que se ofreciera, el maíz, el cacao, los chiles, los granos. Estamos hablando también de personas preparadas para servir este tipo de alimentos. Así que este menú de 1804 de alguna manera nos puede dar una idea de lo que a Agustín de Iturbide se le sirvió en el banquete del 5 de agosto de 1821. Ahora, no he encontrado ningún documento que indique que Agustín de Iturbide estuvo en Puebla el 28 de agosto. Y esto, ¿qué quiero decir? Todo lo que pasaba en la ciudad de Puebla quedaba registrado en los libros de cabildo, en las actas, en los libros de cuentas. No había un suceso que no se registrara. En estos libros ustedes van a encontrar el día a día en la ciudad. Entonces, no es posible que Agustín de Iturbide hubiera venido el 28 de agosto y que este personaje tan importante no se hubiera registrado su visita a la ciudad. Difícilmente no se llegaba a Puebla como ahora podemos hacerlo con las carreteras, en el aeropuerto. Implicaba de toda una logística, toda una organización y una serie de gastos. Así es que también difícilmente creo que Agustín de Iturbide haya venido de incógnito el 28 de agosto. Así es que yo me remito a lo que he encontrado en los libros, en lo que sigo trabajando, porque día a día estoy trabajando en ello. Y bueno, pues, ¿qué pasa con la leyenda? Pues que las leyendas son importantes porque de alguna manera les dan memoria a las personas, hablan de la relevancia de en este caso de los chiles en nogada que tuvieron que armar o formar esta historia que en realidad, esta leyenda que en realidad no ha hecho falta, los chiles en nogada por sí solos se sostienen. También he incluido unas diapositivas donde en este banquete a Iturbide hay el servicio para la mesa, loza, cristalería y mantelería. Cada gasto que se hacía no solamente iba enlistado en las cuentas, sino también se entregaban recibos que se firmaban de puño y letra de las personas que hacían los servicios. Y si esta persona no sabía firmar, pues con su huella. Entonces ahí encontramos que todos los gastos que se hicieron están registrados en los libros de cuenta del archivo. Hablaré de los ingredientes del chile en nogada. Su temporalidad es de la tercera semana de julio a la primera de septiembre. Temporalidad quiere decir que en ese periodo los vamos a encontrar y básicamente en poblaciones cercanas a la ciudad de Puebla como Calpan, Cholula, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Martín Texmelucan y Tehuacán. En este caso, para mí, parte importante de la adquisición de los ingredientes es en Calpan. Aquí les presento paisaje, el chile de tiempo o chile poblano, su lugar de origen México, y su pulpa es firme y permite el relleno. La pera mota,
Su origen es Asia Occidental, combina bien con las diversas frutas que lleva el picadillo. La manzana panochera, su origen son las montañas del Cáucaso, y la característica de la manzana panochera es que en la cocción no se despedaza. La granada es su lugar de origen Persia, Irán, y es el adorno de los chiles en nogada. El durazno criollo, su origen China, también una pulpa muy resistente para cocinar, y la nuez de Castilla, lugar de origen Asia. Si nosotros hacemos un análisis de la procedencia de estos ingredientes, pues ahí nos damos cuenta cómo la globalización ya existía desde la época del virreinato. Cuando empezaron a llegar todos estos ingredientes a la Nueva España, y Puebla, por su clima templado y por sus abundantes lluvias, fue el terreno propicio para que estas frutas se dieran, ya sea en los conventos o en los frutales de las casas o las haciendas o los ranchos. Hablaba de que las recetas son muy guardadas, a veces no compartidas, y en este caso, ¿qué es lo que sí quiero mencionar? Es importante que nosotros revisemos la culinaria desde nuestra familia. Es muy normal que se nos haga tan cotidiano que la mamá cocine, o la abuela, o las tías, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene que esto lo analicemos y sobre todo lo preservemos en nuestra memoria, no solamente por nosotros, sino también para nuestras siguientes generaciones. Aquí está mi madre con su platón de chiles en nogada. Ella sin falta los hacía cada año, y no solamente para invitar, pues, que éramos 30, 40 personas, sino que también preparaba platones para mandárselos a sus consuegras, a sus comadres, a sus vecinas. Era muy generosa cuando hacía chiles en nogada. Y claro, generosa también, estábamos todas las hermanas ahí en la cocina apoyándola para que ella pudiera lucirse en un platillo que a ella le gustaba tanto compartir. Está la receta del chile en nogada. Cada quien tiene su propia receta, tanto de ingredientes como de preparaciones, y en este caso, cuando uno inicia a preparar chiles en nogada, sí se tiene que encomendar a San Pascual Bailón. Me pasó que cuando quise preparar chiles en nogada, vivía en la Ciudad de México, le hablé a mi mamá y le dije: mamá, dame la receta de los chiles en nogada. Todavía no había internet, y me dijo: uy, hija, pues me la sé de memoria. Yo dije: ¿cómo que te la sabes de memoria? Sí, te la puedo dictar. Se hizo tan larga la conversación que me dijo: mejor cuando vengas a Puebla, aquí te enseño. Pues ya llegué a Puebla, fui con mi mamá al mercado, y para poder tener una receta, lo que hice fue, de todo lo que ella iba seleccionando, lo pesaba y lo iba anotando, porque mi mamá la receta la tenía en la cabeza y la hacía de tantos. Y yo pues no podía cocinar chiles en nogada de tantos, así es que me hice mi propia receta. También en la familia acostumbramos no solamente a hacerlos nosotros, sino a consumirlos de otras cocineras. En este caso, aquí hay chile de Charo Fernández, Luz del Carmen Lezama y Malena Méndez. Cada año escogemos a quién le vamos a solicitar los chiles en nogada que vamos a comer, y normalmente 4 o 5 chiles en nogada comemos, generalmente una vez a la semana, de diferentes cocineras. Después hablo, y finalmente, de la importancia de consumir los chiles en nogada en los restaurantes. Por supuesto que tengo mis chiles de mis restaurantes favoritos, pero en este caso no lo menciono porque alguno me gusta por un sabor,
otro me gusta por la técnica de preparación, otro me gusta por el lugar, otro me gusta por la atención, pero en este caso presento chiles en nogada del Mural de los Poblanos, el Hotel Colonial, la Mexicana, el Palacio San Leonardo, el Sombrero y Casa Reina. Y bueno, no perdamos el humor, por favor. Las costumbres y tradiciones son importantes, las leyendas. Somos un pueblo construido de todo esto y no puede faltar la diapositiva de San Agustincito, el santo de los chiles en nogada, para que por favor no nos falten los chiles en nogada en Puebla. Conclusiones. Los chiles en nogada son nuestra historia, nuestras leyendas, nuestra identidad culinaria poblana. Son endémicos o de temporada y van capeados. Buen provecho. Muchas gracias.